Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración al Señor. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llenas de gozo en medio de la dificultad. Gracias porque nos das esperanza en medio de la prueba, Señor. Gracias porque nos sacas en medio de la angustia. Y te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros corazones. Sé, oh Dios de la gloria, que tú tienes palabra para muchos en este lugar, papito. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas. Amén y amén. La palabra del Señor habla repetidamente acerca de las aguas. Di conmigo, Dios mueve las aguas. Di conmigo, Dios mueve las aguas. Así que encontramos desde el libro de Génesis y hasta Apocalipsis que Dios en su palabra habla de las aguas. Vemos nosotros como en Génesis, vamos a hacer un recorrido, un pequeño recorrido, porque realmente voy a tocar algunos tópicos nomás acerca de cuando Dios habla de las aguas, porque hay mucho más en la palabra del Señor, pero voy a hablar solamente de los aspectos de pronto un poco más relevantes o más conocidos acerca del tema. Dice Génesis capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¡Wow! Así que comienza el libro de Génesis hablando de las aguas, de cómo en el principio había un desorden, dice la palabra del Señor, que la tierra estaba vacía, es decir, no había sino solamente tierra y agua, pero el agua era vital en ese momento y vamos a ver por qué. Pero también dice el verso 6, el 7, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, es decir, haya un espacio en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Es decir, puso aguas arriba y puso aguas abajo. Y hubo un espacio en medio de esas dos aguas. Dijo también Dios, versículos 9 y 10, júntense las aguas, las que había hecho en la parte de abajo, en un solo lugar, debajo del cielo, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Miren cómo se va viendo ese orden que le da Dios. Dios da orden en medio de las aguas. Dios da orden en medio de las aguas. Y lo más paradójico, como los pensamientos de Dios son tan diferentes, Él le da orden a nuestras vidas en medio de la turbulencia de las aguas. Porque Dios mueve las aguas. Dice el verso 20, también dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Es decir, el agua es generadora de vida. En el agua hay vida. Tú y yo somos en un alto porcentaje agua. La tierra en un alto porcentaje es agua. Estuvimos 9 meses en el vientre de nuestra madre nadando en agua. Impresionante, ¿no? Impresionante. El agua es vital en la creación. Y para Dios el agua es muy importante. Pero nos dice, ya pasamos al Nuevo Testamento, vamos a volver al Antiguo, pero por ahora vamos a un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde dice segunda de Pedro acerca de aquellas personas
que se burlarán o dudarán de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de todos los planes finales de la tierra. Dice que ellos son como aquellos, ¿lo pusiste aquí? ¿No? Segunda de Pedro, ¿no te había dicho? Discúlpame. Segunda de Pedro 5, aquí lo tengo, perdón, 3, del 5 al 7, dice Pedro, y estos ignoran voluntariamente, ¿quiénes? Los burladores de los tiempos finales. ¿Sí conoces burladores de los tiempos finales? Yo conozco muchos que se burlan de los tiempos finales. Muchos que dicen que no hay Dios, que no hay juicio. Incluso yo conozco algunos predicadores que niegan el juicio, el infierno, niegan todo lo que va a suceder en los tiempos finales. Aún he escuchado a algunos, a uno específicamente, cómo se burla acerca de los tiempos finales y se burla específicamente de los que predicamos acerca de los tiempos finales. Tremenda, la Biblia no pasa nada por alto, ¿verdad? Estos ignoran voluntariamente, es decir, porque quieren, que en el tiempo antiguo fueron por la palabra de Dios los cielos, perdón, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Si no hubiese agua, no hubiese vida. Está comprobado. Tú puedes durar hasta 20 días sin comida, pero no puedes durar más de 72 horas sin agua. Mueres. Hay un colapso de tus órganos y mueres. Por eso es más importante beber que comer. Nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Es más importante comer que beber. Y si las dos cosas se hacen al tiempo, pues mucho mejor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, de los que yo acabo de hablar, los cielos en Génesis capítulo 1, esos cielos, miren lo que va a pasar. Ay, Dios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, por su palabra, los guarda para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Les desgloso un poquito este pasaje. La tierra fue creada en el principio por agua, pero será destruida por fuego. Amén. Será destruida por fuego. No puedo dejar de meter estas cuñitas escatológicas, no es algo como que, no sé, me gusta. Dice que la humanidad pereció en el diluvio, es decir, repite conmigo esto, por favor. Dios crea a través del agua. Dios destruye a través del agua. Porque en el diluvio, la gente que existía en esa época, todos perecieron excepto, ¿cuántos eran? 8. ¿Sí? 8. Todos murieron. Dios trajo destrucción a través del agua. Con el agua Dios trae juicio. Ustedes no han visto, no sé si se han puesto a ver, después de los carnavales de Río de Janeiro, siempre viene una gran devastación por agua. Nunca no lo han analizado. Yo llevo muchos años analizando eso, porque son cosas que pues, debemos tener en cuenta. La vida no nos puede pasar por el lado y nosotros no saber qué está pasando. Dense cuenta, después de los carnavales de Río siempre hay grandes devastaciones en el continente. Si no son en Brasil, son en Ecuador, o son en Perú, o son en Venezuela. Pero siempre hay devastaciones, porque Dios trae juicio. ¿Sabes por qué? Porque de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Escuchaba, y esto es un testimonio, no sé, siento dárselo en este momento. De pronto para que lo compartan. Me llegó a mi Facebook un testimonio de un hombre hablando de que de Dios nadie se burla. Y que Dios trae juicio hoy o dentro de un par de días o dentro de un par de semanas o dentro de un par de años o tal vez en décadas. Por eso tú ves que, y dice la palabra del Señor, que hay impíos que van por la vida como si nada sucediera.
Pues no te preocupes por eso, también dice la Biblia. Tú vive tu vida, preocúpate por tu santidad y ellos se preocuparán por lo que le deban a Dios. Pues había un hombre, esto es, si no estoy mal, ese es puertorriqueño, y tenía una taberna o un bar, algo así, algo así. Y resulta que un buen día salía de su negocio y pasaba por allí un siervo de Dios, un profeta. Y el Señor le dice al profeta, ve y háblale porque, acércate a él porque le voy a hablar. Y le dice el Señor a través del profeta, arrepiéntete de tus pecados porque va a venir juicio para ti. Tú necesitas a Dios. Y aquel hombre, él dice ahora en su testimonio que él era un hombre, parece que tenía mucho dinero y era un hombre como de un carácter muy fuerte. Dios es especialista en esos caracteres fuertes, ¿no? Te lo dice alguien aquí que está hablando. Tiene una medida para cada uno de nuestros temperamentos. Levanta tu mano y di, Dios tiene una medida para mi temperamento. Y resulta que viene el hombre y le da un golpe al profeta y le pegó un puño, ¡pum!, lo mandó al suelo. Dice, dile a tu Dios que yo no necesito de él, yo lo tengo todo. Y sacó un arma que tenía y le pegó un tiro en un muslo. Bueno, parece ser que era un hombre que tenía mucho poder, así pasaron las cosas. Al segundo o tercer día, no recuerdo bien, se le dañó un sifón en su establecimiento, se tapó un sifón. Y era un edificio, tengo entendido, y en la parte de arriba del edificio vivían empleados de él. Uno de ellos era el que siempre hacía los trabajos de fontanería y eso. Así que subió a buscarlo, no lo encontró, dijo, no, pero esto yo lo soluciono, es algo sencillo. Subió a la azotea y él dice que nunca había subido cuando ve que en la azotea habían 4 cables de esos poderosos de la luz, ¿sí? Mi hijo me decía hace unos días, porque recibió un curso en bomberos acerca de eso, que dependiendo de la tensión eléctrica de esos cables, te puede alcanzar o te puede atraer hasta 100 metros de distancia. Si tú estás a 100 metros de distancia, te puede atraer un cable de esos. Por eso hay cables de esos que solamente están en las partes más aisladas donde no hay población. Bueno, él lo tenía en su propio edificio, 4 de estos, pero no de los de 100 metros, sino, bueno, imagino de otros, ¿no? Así que dice que también vio que había un transformador ahí en el edificio, en la azotea del edificio, él no la conocía, había un transformador eléctrico allí. Bueno, Dios sabe por qué estoy contando esto, ¿verdad? Creo que es necesario que lo sepamos. Porque la humanidad no puede seguir haciendo lo que quiere y se van a burlar de Dios perpetuamente. Así que viene este hombre y dice, bueno, ¿yo cómo arreglo esto? Vio una varilla en el piso y tomó la varilla y comenzó a sacarlo. Él dice, no se le olvidará, yo creo que no se le va a olvidar el resto de su vida, estaba muy oxidada, dice él. Así que tomó la varilla, comenzó a llover, es decir, que comenzó, mira a Dios trayendo una solución a través del agua. Pues por eso fue que me nació darles el testimonio. Así que él estaba bien empapadito y tomó la varilla y cuando la terminó de sacar, se le olvidó y la levantó. La levantó y cogió los cables estos. Y el cable, la varilla comenzó a sacudirlo en el aire. Lo sacudía y lo sacudía. No sé cuánto tiempo lo sacudió. La cosa es que de un momento a otro, por misericordia de Dios, lo soltó. Que pudo haber muerto inmediatamente. Y cayó en el transformador eléctrico. Dentro, allá donde estaba, había un espacio cerrado, pero Dios permitió que cayera dentro donde estaba, donde nadie podía tocar, por eso estaba muy cerrado. Dice que ¡pum!, se apagaron las luces. Se despertó a los días. ¿Y qué pasó? Los médicos lo habían declarado muerto hacía 48 horas. Los médicos lo dictaminaron muerto 2 días. Pero alguien entró a la morgue y él movió la pierna derecha, dice. Moví mi pierna derecha y se dieron cuenta, este tipo todavía está vivo y lo sacaron de allí. Yo asumo que estuvo muerto 2 días. Él dice que no supo, que él no fue por un túnel, él no fue llevado de la mano del Señor Jesucristo, nada, él no se acuerda de absolutamente nada, simplemente despertó. Le tuvieron que amputar sus dos manos, hasta la mitad del antebrazo. Y la fuerte tensión de electricidad le entró por el pecho y le estalló en el corazón. Él lo muestra, tiene que le quitan su camisa para mostrar todo bien. Totalmente hecho pedacitos. Él quedó hecho pedacitos. Le tuvieron que sacar piel de sus muslos, de sus nalgas y tratar de medio cuadrarlo.
La cosa es que ahora predica el evangelio. Porque estando allí en el hospital le dijo: Señor, si tú me das otra oportunidad, entonces yo voy a predicar tu palabra. Entonces yo voy a ser uno que rescate almas para ti. Y a eso se dedica ahora. Después de que era un agresor del evangelio. Después de que era un hombre que no tenía ley aquí en la tierra. Porque cuando Dios utiliza el agua, Él trae juicio sobre la tierra. Amén. Así que vino juicio y cayó el diluvio. Y murieron todos. Pero después del tiempo, dice la palabra del Señor, que el pueblo de Israel salió de esclavitud. Miren esto que les voy a decir. El pueblo de Israel salió de esclavitud y Dios secó las aguas para que pasaran en seco. Pero también allí venían huyendo, pero cuando fueron a conquistar también secó las aguas del río Jordán. Pero ustedes saben que las va a volver a secar. Como les digo, no puedo dejar mis tips escatológicos porque no sería yo. Miren, se los voy a regalar. Isaías capítulo 11, verso 15. Regálamelo, Santiago. Isaías capítulo 11, verso 15. Esto va a suceder en el milenio. Los que están viniendo los viernes, el viernes pasado lo vimos. ¿Sí te acuerdas? Lo vimos el viernes pasado. Así que Dios secó el mar y secó el río, y en el milenio lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque Él va a traer a todo su pueblo, así como trajo a la nación de Israel a la tierra prometida, traerá a todos los judíos de todas las naciones de la tierra, sobre todo los que queden en la frontera suroccidental y nororiental. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. ¿Cuál? El mar Rojo, el que ya pasaron ellos en seco. Y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. ¿Cuál río? El río Jordán, que ya fue secado. Y lo herirá en sus 7 brazos, es decir, lo dejará seco, totalmente seco. Y hará que pasen por él con sandalias. Es decir, en seco. Van a volver a pasar en seco, porque Dios tiene potestad sobre las aguas. Dios trae juicio con las aguas. Por eso es que no está lloviendo sobre la tierra, porque Dios está trayendo juicio sobre la tierra. Y cuando llueve, lo hace de una manera muy abundante, así que hay inundaciones y muertes. Dios está trayendo juicio sobre la tierra. Y a partir de ahora, se acabará el fenómeno del niño y comenzará el de la niña. Se los puedo asegurar. A partir de ahora sucederá así. Lo que sucede es que estamos en una región privilegiada donde todavía llueve. Veía yo esta semana un mapa acerca del calor en el mundo entero. Y es impresionante cómo en Europa, en África, en el sur de este continente, se ha subido la temperatura. ¿Sí? Esto que estamos viviendo no es gratis. Bueno, sigamos, por favor. Así que volverán a pasar en seco. Le dice el Señor a Job en el capítulo 38, verso 22 al 23. Mire lo que dice Dios. Está hablando con Job. Job 38, 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? La nieve está hecha con agua, para los que no lo sabían. ¿O has visto los tesoros del granizo? El granizo está hecho con agua. Que tengo reservados, le dijo Dios, para el tiempo de la angustia. Wow. Dios tiene en el cielo un lugar donde tiene mucho granizo reservado. ¿Para qué? Para dejarlo caer sobre los hombres y las mujeres, sobre el género humano. ¿Cuándo, pastor? Apocalipsis capítulo 20, creo que es 20, verso 13. Allí, en el último de los 21 juicios que se derramarán sobre la tierra en el tiempo de la angustia, acuérdense de esto, será el último de los juicios de la gran tribulación. ¿Cuál va a ser? Van a caer granizos hasta de 34 kilos de peso. Van a caer granizos hasta de 34 kilos de peso. Ya han caído algunos como
un poco más grande que una pelota de tenis en algunas partes del mundo, pero los que van a caer de 1 kilo, bueno, de 1 kilo, granizos de 1 kilo, pero los que van a caer en la gran tribulación, o sea, con esto se cerrará la gran tribulación. Broche de oro, granizos de hasta de 34 kilos de peso. No sé qué tamaño tengan, pero tienen que ser grandecitos para que pesen 34 kilos. ¿Verdad, pastor? Sí, imagínense. Ya sucedió. Josué. Pues es que la Biblia se explica sola. Josué capítulo 10, verso 11. Cuando el pueblo de Israel, al mando de Josué, estaban conquistando la tierra prometida, es decir, Canaán, hubo una lucha contra los amorreos y el pueblo de Israel ya no podía con ellos. Miren lo que hizo Dios. O sea, eso fue una abrebocas de lo que va a suceder al final de estos tiempos. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Dios mataron a espada. Wow. Grandes granizos. Dios trae juicio a través del granizo. Entonces, Dios crea a través del agua. Dios trae muerte a través del agua. Dios perfecciona a través del agua. Y Dios trae juicio a través del agua. Impresionante, ¿verdad? Un día estos hablamos del fuego y también del aceite. Creo que es necesario que hablemos. Amén. Así que en el Apocalipsis, en la primera trompeta caerán grandes granizos. Estos no son los mismos que les acabo de decir de 34 kilos. Estos son en el primer juicio. Es decir, en los 21 juicios que va a traer Dios sobre la tierra, el primero será granizo y el 21 será granizo. Pero como va a ir aumentando, los del último juicio serán más grandes que los del primero. Porque los juicios sobre la tierra serán en aumento, un crescendo de dolor se llama eso. Un crescendo de angustia. Y tú verás durante ese tiempo cómo la Biblia describe la angustia de los hombres. En el último de los juicios dice que maldecirán a Dios. Hay dos versículos en donde en Apocalipsis se nos menciona que los seres humanos maldecirán a Dios. Uno, por las quemaduras que tendrán porque el sol calentará mucho más de lo que está calentando hoy. Y otro versículo cuando caen los granizos grandes gigantes. Maldecirán a Dios, maldecirán el nombre de Dios. Imagínate el dolor o el daño que causarán esos dos elementos sobre la tierra. Dios castiga al hombre con los elementos y con los malos gobernantes. Y si los gobernantes los elegimos nosotros mismos, pues es su problema, ustedes lo hicieron. Esto es una cuña nomás, ¿no? En la segunda trompeta, la tercera parte del mar se va a volver sangre, la tercera parte. Es decir, morirá la tercera parte de los animales del mar. Y la tercera parte del agua de beber se convertirá en amargura. La Biblia lo habla ajenjo, dice la Biblia. Se convertirá en ajenjo. Y hay un asteroide que se llama ajenjo que está rodeando la Tierra, ¿ustedes sabían? Y que su órbita ha pasado muy cerca de la Tierra. Juan vio que cayó una gran estrella sobre la Tierra. No sabemos si es ese ajenjo que un día de estos Dios permite que cambie su órbita y caiga sobre la Tierra. Pero nosotros no vamos a estar, no te preocupes. Bueno, si tú quieres conocer ese asteroide que te causa mucha sensación, pues quédate del rapto y ahí vas a conocer muchas cosas. Muchas cosas que muchos no queremos conocer. No me importan. Y en las copas de la ira, recuerden que una tercera parte del mar y una tercera parte del río se convertirá en sangre. Pero en las copas de la ira, el mar se convierte en su totalidad en sangre y mueren todos los seres vivientes que Dios formó a través del agua. ¡Wow! Comenzamos con agua, terminaremos con agua. Y el agua de beber se convertirá en sangre. Esto en cuanto a la historia, tenía que hacerles un recuento que creo que me parece apasionante, no sé a ustedes, a mí sí. Pero dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, verso 3, que tenemos que ser bautizados en agua. No que nos echen una cucharadita de agua sobre nuestras cabezas, no, eso no es bíblico. Tenemos que ser sumergidos en agua. ¿Por qué, pastor? Porque allí en el agua se quedan nuestros pecados. Es decir,
El mar está lleno de pecados. El agua está llena de pecados. Hay un gran monstruo que le dice el Señor a Job. ¿Se acuerdan cómo se llama? Leviatán. Le dice, ¿será que tú lo vas a poder sacar con un anzuelo? Dice, según la Biblia dice que Leviatán es muy grande. Y Leviatán quiere decir que repta o que se enrosca. Es decir, que podemos deducir que Leviatán es una gran serpiente que está en el mar. Impresionante, ¿verdad? Ok. Dios utiliza las aguas para propósitos eternos. Dios utiliza las aguas para propósitos eternos. Cuando Dios habla acerca de la mayoría de los temas que yo acabo de tratar, está hablando simplemente de la tierra, que la tierra es finita. La tierra tiene un tiempo determinado para que desaparezca. Y luego Dios va a hacer una nueva tierra y un nuevo cielo. Porque hay un tiempo determinado para esta tierra. Pero cuando yo hablo de que Dios utiliza el agua para propósitos eternos, me estoy refiriendo a tu alma y la mía. A tu alma y la mía. A tu corazón y el mío. Que tienen más validez. Tu alma o la mía tienen más validez que la tierra entera. Hay algunos que no están muy convencidos. ¿Por qué no están convencidos? Porque creen que ustedes valen poco. Imagínate lo poco que tú vales, que Dios dio a su único hijo para que muriera en una cruz por ti. Y si hubiese sido necesario por ti nomás, lo hubiera hecho. Por eso es que por cada uno de nosotros, Él va individualmente. A veces va por nosotros colectivamente, como nos pasó en nuestro accidente. Que me accidenté yo junto con mi padre, pero a todos nos llamó junticos. Nos metió en una sola bolsita y nos dijo, bueno, ahora todos van a ser trataditos. Y ahí estuvieron mis hijos, ahí estuvo mi sobrina, ahí estuvo mi hermana, ahí estuvieron mis padres, estuvimos todos junticos. Pero pare de contar hasta ahí nomás, porque cuando estás en la prueba te quedas solito. Tiene una característica, ¿no? La prueba es soledad. Ese es uno de los ingredientes de la prueba. ¿Sí? Amén, qué bendición. Hoy podemos reírnos de esas cosas, ¿no? Nos reiremos, amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Como de aguas que pasaron, dice el Señor. Hay un propósito eterno, pero para eso tenemos que ir nuevamente al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 43, verso 2. Isaías capítulo 43, verso 2. Este versículo es precioso, pero es confrontante, pero a veces da temor. Y dice así, cuando pases, no comienza, si es que llegas a pasar, si es que de casualidad te toca a ti la balota de pasar por las aguas, no, dice cuando pases por las aguas. Dile a la persona que está a tu lado, vas a pasar por las aguas. Miren, hay algo que Dios me regalaba y me regala en este momento. Nuestros muchachos viven como muy tranquilos. No, ¿cierto? Nuestros muchachos viven como muy tranquilos bajo nuestra cobertura. ¿Por qué? Porque pues ahí está papá y mamá que se levantan temprano a orar. ¿Sí? Entonces pues, ¿yo para qué me levanto tan temprano a orar? Allí está la abuelita, que la abuelita vive rogando por mí, así que todas las oraciones de mi abuelita me protegen a mí, pero eso no te libra para que pases por las aguas. Los procesos son individuales, inevitables. Si no eres procesado, entonces no estamos en nada. Todos tenemos que ser procesados. Y la mayoría de nosotros, dice el Señor, hemos sido pasados. Los que no, ya van, espere tantico, decía mi abuelita, espere tantico que también le va a tocar ser pasado por las aguas. Entonces nos dice el Señor, cuando pases por las aguas, no te preocupes, yo estaré contigo. ¿Sabes por qué nos dice Él que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros? Porque cuando estés pasando por las aguas, no lo vas a ver. No lo vas a ver, te vas a sentir solo pasando por las aguas, te vas a sentir que nadie está contigo cuando estás pasando por las aguas, te vas a sentir desamparado cuando estés pasando por las aguas. Por eso Él nos dice, no te preocupes, aunque no me veas, aun cuando no me sientas, aun cuando estés solo, aun cuando te sientas abandonado, yo estaré contigo pasando por las aguas. Él está contigo pasando por las aguas. Él no te deja.
Él no me ha dejado y estoy seguro que no me dejará. Él está contigo, dile a la persona que está a tu lado, pasando por tus aguas, Él está contigo, aleluya. Gracias, Señor. Dale fuerte ese aplauso a Él, pero dale a Él la gloria. Iglesia, dale a Él la gloria, porque Él está contigo en medio de la dificultad. Y si por los ríos, o sea, si es un mar muy grande o un río que se ha desbordado, como el río Jordán que se desbordaba hasta 100 y pico de metros, y era imposible humanamente pasarlo, pero lo pasaron en seco. Si pasas por ese río desbordado, no te anegarás, no te vas a hundir. Tal vez se te ensucien porque dice la palabra del Señor que cuando pasaron el Jordán, llegó el agua hasta los tobillos. Yo creo que cuando ellos dieron el primer paso y se trataron de mojar, wow, ¿qué pasa? Y dieron el segundo, se hundieron un poquito más, pero cuando llegaron hasta los tobillos dijeron, bueno, y tal vez de pronto se devolverían, bueno, ¿y qué pasó, Josué? ¿Cómo es esto? Hay muchos que se devuelven a decirle a uno así eso. Pastor, ¿y qué? Luego Dios no lo dijo, entonces, ¿qué pasó? Entonces yo les puedo decir, hijo, me da mucha pena, arréglatelas con Él. Arréglatelas con Él. Si te faltó la fe dando 2 pasos, arréglatelas con Él. Y ya te voy a decir por qué y cuándo. Porque esto se pone bueno. Esto se pone bueno. No, dice, y cuando pases por el fuego es otra cosa que es indefectible. Vamos a pasar por el agua y vamos a pasar por el fuego. Vamos a ser tratados por agua. Eso cuando te cogen la cabeza y te la sumergen. Y a veces le dices, Señor, dame un minutico. Así me sucedió a mí cuando me caí con Samuelito. Los que no saben, Samuelito estaba pequeño. Sí, él una vez fue pequeño. Y nos caímos en una bicicleta y este brazo se me salió. Y fui donde un señor que soba. Fui a muy mala hora porque han pasado como 2 días. Así que el dolor era impresionante. Y era un señor, yo creo que de alto como Miguel. Delgado, eso sí, pero yo creo que tenía 2 veces la fuerza de Miguel. Y yo por mi necesidad voy y le pongo mi bracito así y se lo puse a él. Esperancita nos mandó allá. En la culpa, Esperancita. Y voy y le doy mi bracito y ese señor me coge del brazo, así lo coge uno Dios a veces. Y me cogió, por la muñeca me puso una mano y por el codo me puso el otro. Y empieza a retorcerme ese señor y andábamos por todo lado, él y yo corriendo así, él y yo corriendo. Y yo le decía, como le he dicho muchas veces al Señor, deme un minuto. Deme un minuto. Déjeme descansar un minuto. ¿Y sabes qué me dijo él? No, porque usted no se me vuelve a dejar coger. Usted no se me deja volver a coger. No me soltó. Desde el momento en que me cogió mi bracito, todavía me acuerdo. Y ese señor nunca se me borrará de la mente. No me soltó hasta que me sobó. Y me dijo, dentro de 2 días vuelve. Ahí me está esperando. Eso fue hace como 7 años. ¿Cierto, hija? Y tengo mi brazo torcido y me duele mucho, ¿cierto, Alison? Me duele. Esta mañana estábamos hablando o anoche, de mi brazo. Me duele mi brazo, pero yo por allá no vuelvo. Yo no vuelvo, me decía mi hija esta mañana, ¿y por qué no vas al médico? Sí, vuelve a ir al médico, yo no vuelvo allá. Y a veces nos pasa eso con Dios. Señor, dame un minuto. Y el Señor le dice, no, Señor, porque después es más duro, hijo. Después tienes que comenzar de nuevo. Entonces no nos saca la cabeza del agua y sentimos que nos estamos ahogando. O a veces estamos dentro del fuego y sentimos que nos estamos quemando. Y de una o de otra circunstancia pensamos que ya no podemos más. Pero el Señor, así como el Señor que me sobó a mí, nos dice, es por tu propio bien, hijo. Es por tu propio bien, hijo. Porque el agua, repite conmigo, el agua purifica. El agua da vida. El agua trae sanidad. El agua te forma. Y el agua te direcciona. ¿Cómo, pastor? Miren esto. Miren cómo es de bonita el agua para cada uno de nosotros. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu formación.
porque ha dolido, Señor maravilloso Dios. Yo he visto pasar a muchos de mis hermanos, Señor, por el agua. Los he visto pasar por el fuego, Dios del cielo, Señor, pero era para nuestra formación, oh Dios. Hoy veo siervos tuyos, Padre maravilloso. Hoy veo gente, Señor de la gloria, que te está obedeciendo. Hoy veo gente, Padre maravilloso, con mis ojos, Señor bendito. Los estoy viendo, gente con propósito, Dios de la gloria, Señor. Gente que tú tenías, Dios del cielo, algo destinado para ellos o para nosotros y no lo habíamos entendido hasta que fuimos pasado por las aguas, Dios del cielo. Gracias, bendito Rey de la gloria. Gracias, Señor. Mateo capítulo 14, versos 28 al 31. Mateo, ¿qué te dije? 14, 28 al 31 dice. Entonces le respondió Pedro y le dijo, miren esto. Atentos a esto, por favor. Esto sucede después de que el Señor Jesucristo alimenta a los 5,000. Estaba cansado. Entonces les dijo a los apóstoles, miren, les dijo a los apóstoles, váyanse adelante. A veces Dios nos manda adelante. A veces nos vamos adelante por nuestra cuenta y riesgo. Pero pues ahí tenemos problemas. Cuando Él nos manda adelante, entonces podemos ir seguros de que Él está guardando nuestra espalda. Así que Él los manda adelante. Dice, voy a descansar un poco. Descansó un poco y luego se subió al monte a orar. Así que ellos estaban en medio del lago de Genesaret solos, aparentemente solos. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque cuando estaban en el lago se desató una tormenta. Recuerden que Él los había mandado adelante. Se desató una tormenta y Él estaba orando en el monte de los olivos. Cuando Él ve la tormenta, baja rápido y se va caminando sobre las aguas. Y llegó a la barca donde estaba la tormenta. Y no creían que era Él. Imagínate encontrarte tú a alguien caminando sobre las aguas en medio de una tempestad. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, yo asumo, pienso yo, aunque Pedrito era Pedrito, pero yo asumo que por la oscuridad no distinguió bien a Jesucristo. Aunque yo veo a alguien caminando por las aguas y digo, este es Jesús, ¿quién más? Pero eran como entre las 3 y las 6 de la mañana porque era la cuarta vigilia, que era entre las 3 y las 6 de la mañana. Y le dice, sigue por favor. Y le dijo, como si era Jesús, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, no dice ahí, pero yo le agregaría muy entusiasmado, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, en ese momento tenían una fe férrea. Pero al ver el fuerte viento, recuerden que había una tempestad allí, en medio de la tempestad tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, Dios dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es decir, se arrepintió de lo que primero había dicho. ¿Cuánta gente se arrepintió? ¿Cuántas veces te has arrepentido de decirle, Señor, soy un roble en la fe? Uy, aquí nadie. Vea. Cuando te sientes mejor dicho, que si se te aparece el mismo diablo, que se esconda. Sales, estás ungido de los ungidos de los ungidos. Y cuando te sientes con el problema, porque muchas veces abrimos nuestra boca de más. Señor, aquí cuando estás en la iglesia, Señor, no importa la prueba que venga esta semana, Señor, con esta fe que tengo yo voy a derribar muros, yo voy a destruir ejércitos y si se vuelve a levantar nuevamente las murallas de Jericó las voy a derribar. Y a los 2 días viene una prueba bien terrible. Señor, era mentira lo que yo estaba diciendo. Ahora me doy cuenta que no tenía tanta fe como yo pensaba. Es decir, que cuando hay una tormenta y Dios permite que te estés hundiendo, esa tormenta es para probar el nivel de nuestra fe. ¿Qué tanta fe realmente tenemos? Muévele las aguas a alguien y verás exactamente qué fe tiene. Muévele las aguas a alguien y te darás cuenta qué tan firme en Dios está.
Muévele las aguas a alguien y te darás cuenta cuánta confianza realmente ha adquirido a través de los años. Muévele las aguas y te darás cuenta cuánto esa persona ha crecido, cuán madura es en Dios. Un solo amén. Porque yo sé que esto nos impacta a todos. Dirán ustedes, usted lo dice, pastor, porque está predicando desde allá, pues usted supiera cuál es el problema que yo tengo. Y yo te digo, tú supieras los problemas que yo tengo. Tú supieras lo que viví hace 15 días en mi vida. ¿Y tienes que saberlo? No, no tienes que saberlo, pero yo sí lo sé. Tú supieras por las pruebas que he pasado o estoy pasando. Así que eso quiere decir que las aguas son para todos. Porque dice el Señor que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Y no interesa que no lo entendamos, iglesia. Que no entendamos el propósito. Las aguas son necesarias y Él está con nosotros en medio de las aguas. Amén. Así que uno de los propósitos de las aguas es conocer el nivel de nuestra fe. Y tal vez tú decías la sinceridad del corazón, ¿verdad? Porque cuando todo está bien, pues imagínate. Qué fácil es adorar o venir a la iglesia para cuando todas las cosas marchan bien. Qué difícil es cuando hay un problema, una dificultad en nuestra vida. Jonás capítulo 1, versos 4 y 12. Jonás capítulo 1, versos 4 y 12. Ustedes todos conocen la historia de Jonás. Solamente voy a referirme a estos dos versículos. Pero Jehová, esto sucedió una vez que Jonás se fue en el camino opuesto, estaba como de 700 a 900 kilómetros de distancia de donde Dios lo había mandado. Es decir, él tomó el camino totalmente opuesto a lo que Dios le había dicho. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verso 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar. Él ya había comprendido por qué era la tormenta. Él sabía que desde el momento que tomó la decisión de comprar un boleto en dirección opuesta, le venían problemas. Él ya lo sabía. Entonces por eso le dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y todos conocemos la historia. Y entonces vinieron, lo arrojaron al mar, un gran pez lo tragó y luego por fortuna lo vomitó, no lo digirió. Si hubiera sido necesario lo hubiera digerido. Miren esto. Es un poco más dificultoso ser digerido que ser vomitado, ¿verdad? Tiene más dificultades, tiene un proceso más grande. Pero déjame decirte que si es necesario, Dios lo va a hacer, y Dios lo hubiese hecho. ¿Cómo hubiera salido Jonás al otro lado? Dios lo hubiera recompuesto, no sé, de alguna manera. Pero no fueron necesarios sino 3 buenos días y 3 buenas noches para cambiar el corazón de una persona desobediente. Es necesario ser direccionado a través de las aguas. Las aguas te direccionan. Es decir, Dios a través de las aguas te da el rumbo de tu vida. Si es necesario levantar una tormenta, Dios la levantará por amor a sus hijos para que vayan por el camino que Él ha destinado para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 8, verso 23 al 25. Mateo 8, 23 al 25. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y miren que en el primer capítulo, pasaje de Mateo, Jesús los envió adelante y los alcanzó en el camino. Y aquí entró junto con ellos en la barca.
Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién le ha dicho al Señor, Señor, por favor, no duermas más? Yo no se lo he dicho en esas palabras, pero le he dicho muchas veces, Señor, no guardes más silencio. Señor, no te estés quieto. No guardes más silencio, papito, por favor. Tráeme una respuesta, Señor, a mi oración. Trae una respuesta a mi súplica. No te estés más quieto, Señor. Mira que ya viene el ejército de Faraón detrás mío. Y dice el Señor, yo soy experto en ejércitos de faraones. Mira, Señor, que ya no hay más plazo, Dios del cielo. Dice el Señor, no te preocupes, yo soy experto en plazos. Yo soy experto en llegar a última hora. ¿Quién ha podido vivir esa bendición de recibir la salvación de Jehová a último minuto? Yo creo que todos los meses yo lo recibo. Todos los meses yo lo recibo. Yo a veces le he preguntado al Señor, papito lindo. Lógicamente la respuesta siempre es la misma, ¿no? Pero le digo, Señor, ¿por qué este mes también? Y el Señor me ha dicho en diferentes ocasiones, en muchas ocasiones, hijo, porque yo quiero que tú dependas solamente de mí. Y pues con una frase de esas, ¿tú qué puedes hacer, Señor? Tú eres tan poético que hasta lo triste se te escucha bonito. Tú eres tan hermoso, Dios del cielo, que aún las malas noticias tú las das de la mejor manera. Así que ¿quién pelea contigo, Señor? ¿Y qué haces? Te levantas, te limpias tus rodillas porque de pronto se te ensuciaron en el piso cuando estabas orando. Espero que sea la conducta, ¿no? Doblar nuestra cerviz delante de Él y seguir el camino, continuar. Porque ya nos lo dijo en Isaías capítulo 11, vas a pasar por las aguas, pero yo voy a estar contigo. Y también vas a estar en medio del fuego, pero no te preocupes, no te vas a quemar. Yo voy a llegar a última hora, pero voy a llegar. No te preocupes. Para los que tienen que pasar todos los meses pensando, ya hoy es 29, ya es 30, Señor, sí. Sí. Pues bueno, Dios llega a última hora, pero llega. Amén. Así que Dios utiliza las aguas para muchas cosas. ¿Quieres ver a alguien de rodillas? ¿Quieres ver a alguien de rodillas? Fue que le movieron las aguas. ¿Nadie dice amén a eso? ¿Quieres ver a alguien de rodillas? Y tú estás seguro que cuando alguien está de rodillas, postrado, clamando una respuesta, fue que Dios le movió las aguas. O permitió que alguien le moviera las aguas. ¿Quieres ver a alguien en la iglesia muy juicioso todos los domingos, los viernes, los martes, etcétera, etcétera, etcétera? Es que se le están moviendo las aguas. Pero mira, voy a poner ahora la contraparte. ¿Tú quieres ver a alguien que no volvió a la iglesia? Fue que las aguas se calmaron. Si tú quieres saber quién necesita algo, es hacerle una llamadita. Hermanito Panchito, ¿y por qué no ha vuelto a la iglesia? No, pastor, es que las aguas se calmaron cuando se vuelvan. O sea, más o menos parafraseando lo que ellos dicen. Cuando se vuelvan a poner difíciles, entonces por ahí nos vemos. Es que estoy trabajando, es que estoy estrenando carro, es que estoy estrenando casa, es que el negocio, ¿te acuerdas de ese negocio que yo le pedí a Dios por 15 años, pastor? Sí, Dios me lo regaló, así que no puedo ahora ir a la iglesia porque estoy atendiendo la bendición. Estoy ocupado en la bendición de Dios para mi vida. Yo puedo deducir que cuando esa bendición se le acabe, por aquí lo volveremos otra vez a ver en la iglesia. ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Sí es verdad o no? ¿O esto solamente nos sucede a nosotros los pastores? Lo vemos, pero no sucede a todos. ¿Conoces a alguien que no ha entendido el propósito de Dios? Mira a la persona que está a tu lado y dile, se te van a mover las aguas. Se te van a mover las aguas. ¿No has entendido el propósito de Dios? Se te van a mover las aguas.
¿Conoces a alguien que esté en desobediencia? Voltea a mirar a la persona que está a tu lado y dile, se te van a mover las aguas. Pero mírense, mírense. Sí, ¿conoces a alguien desobediente? Dile, con toda seguridad, mira a los ojos, dile, se te van a mover las aguas. Te van a mover las aguas. Estás muy cómodo en tu sillón. Entonces, todas las noches llegas a la casa y en lugar de tomar la Biblia, no digo, no estoy en contra de los televisores, yo también veo televisión. Es más, me entero de muchas de las noticias que necesito enterarme en cultura general por mi profesión. Yo lo utilizo, pero utilizo más este libro. Le dedico más tiempo a la oración que a otras cosas. Ya no solamente madrugo, porque es que le dije al Señor hace unos años, Espíritu Santo, cuando tú necesites que yo venga a tu presencia, por favor, házmelo saber. Estoy dispuesto para cuando sea. Entonces, de hace como un año para acá, ya no oro solamente en las madrugadas, tengo que en las noches también subir a orar. Ya no es suficiente mi tiempo de la madrugada. Me siento como si la porción que me dieran de alimento no me satisfaciera o no me alimentara lo reglamentario, lo suficiente. Así que tengo que dedicar mi tiempo en la mañana y también mi tiempo de madrugada, que siempre se lo doy, pero también en la tarde, muchas veces al mediodía. Muchas veces tengo que decirle a mi esposa, no me sirvas aún el almuerzo porque es que me están llamando. Tengo una llamada urgente y es como si el Espíritu Santo no me dejara en paz, no me dejara en paz y tengo que venir a la presencia del Señor. ¿Tú podrías vivir con una sola comida en la semana? ¿Quién podría vivir aquí con una sola comida en la semana? A ver. Entonces, ¿por qué solamente vienes a la iglesia, solamente ves la Biblia, solamente oras una vez a la semana? ¿Sabes cuántas comidas tiene uno que ingerir en la semana? 7 por 3, 21. Y hay unos que toman media 9 y 11 y también se comen un alguito entre comidas, es un poco de comidas. ¿Sabes cuándo descubrí yo eso? Una vez que hice 14 días de ayuno. Me puse a multiplicar 14 por 3, dije, Señor bendito, me voy a desbaratar. Y vi a mi esposa que estaba haciendo 21 y dije, no, no me desbarato, porque estoy en ayuno, no estoy aguantando hambre. Así que ella pudo cumplir sus 21 días de ayuno y yo pude cumplir mis 14. ¿Es fácil? No, es muy difícil. Pero cuando tú dispones tu corazón, Dios hace grandes cosas contigo. Amén. Así que las aguas son necesarias y Dios las utilizará cuando sean requeridas. Porque las aguas, hice aquí un listado de cosas, creo que algunas de esas ya las mencionamos. Las aguas curan. ¿Cómo, pastor? Sí, lo vemos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 3 al 9, cuando allí en Jerusalén estaba el Señor Jesucristo al lado al lado de la fuente de las ovejas, y había un paralítico allí que llevaba 38 años y esa agua se movía de vez en cuando, y cuando la gente entraba a esas aguas, porque las aguas traían curación, entonces la gente era sanada. Así que las aguas curan. Así que las aguas forman. Las aguas te disciplinan. Las aguas te empoderan, porque cuando tú sales de las aguas de un tiempo turbulento, tú no eres el mismo espiritualmente hablando. Las aguas te maduran espiritualmente. Las aguas te corrigen, te dan orden y también te dan vida. Y yo vengo a traer para algunos de ustedes un mensaje de parte de Dios. Dios colocaba en mi corazón, les digo que esta prédica duró varias semanas en mi escritorio. Por eso le decía yo a Rodolfo hace como 2 semanas, no me quite la prédica, porque él hizo un comentario acerca de las aguas de Bethesda y yo le dije, mira, ahora me va a quitar la prédica. Porque ya llevaba varias, las prédicas comienzan en el corazón, ¿cierto, pastor? Ellas comienzan aquí. Comienzan como, a veces con una sola palabra, con una sola frase, y comienza Dios a darle sentido a todo esto. Y ya estaba en mi corazón cuando yo le dije a Rodolfo eso. Y luego se plasmó en una hoja, y esta semana no sabía si traer esta prédica o traer otra cosa. Me decía el Señor, sí tienes que llevarla porque es que tengo un mensaje para muchos en la iglesia. Y esto lo digo con temor.
Me decía el Señor, miren todas las cosas que la iglesia, que las aguas pueden hacer en la iglesia. Me decía el Señor, para ti y para ti, que las aguas se van a mover en pocos días para traer vida. Me decía el Señor para la iglesia, que si tú estás esperando hace mucho tiempo una respuesta, para muchos las aguas se van a mover para traer esa respuesta. Pero me decía el Señor que hay personas aquí en la iglesia, me las mostraba, muy cómodas. No terminé de decir lo del control, que iba a decir que llegas a tu casa y te ocupas solamente de distraerte y no le estás dando el tiempo a Dios, y Dios te está llamando hace muchos meses o quizás años. Tal vez te está llamando en ministerio, pues Dios quiere mover o va a mover las aguas para que tú crezcas espiritualmente. Lo que tenga que hacer Dios lo va a hacer a través de las aguas por su pueblo. Me decía el Señor, si estás en desobediencia, deja la desobediencia, porque Dios te está dando un tiempo de gracia, porque va a moverte las aguas. Oremos. Padre, sabemos